Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, queridos hermanos, amigos de toda Latinoamérica, amigos de las naciones de habla hispana también, que están siguiéndonos a través de las redes sociales y de este canal? Estamos siempre muy agradecidos por los comentarios, las oraciones, por todo el apoyo que nos dan, también por las personas que siembran en nuestro ministerio y gracias sobre todo por es testificarnos de lo que Dios está haciendo en sus vidas. Los testimonios realmente son para la gloria de Dios. Cada enseñanza, cada palabra, la gente que se conecta con nosotros y oramos por ellos también nos hacen ver de cómo Dios obra en sus vidas. Y eso es sumamente importante para que ellos vean que el poder de Dios es real, que Dios responde a las oraciones y que muchas veces hace falta solamente ponerse en el poder del acuerdo y recibir las instrucciones del Espíritu Santo. Amén. Entonces, hoy día estamos aquí para compartir este video sobre el poder de la resurrección y la vida. Así se llama en esta serie que estamos hablando del poder de Dios. Eso es lo que vamos a hablar hoy día. Y por eso le damos la bienvenida al Espíritu Santo, que Él es el maestro de este canal y Él es prácticamente el director porque Él dirige todo cuando tenemos que compartir y Él nos ha pedido que hablemos del poder de la resurrección y la vida. Amén. Así que oramos en el nombre de Jesús para que sea siempre Dios hablando a través de nuestras vidas, que sea Él enseñando lo que Él quiere enseñar. Espíritu Santo fluye. Fluye siempre trayéndoles revelación, confirmación de cada palabra, cada enseñanza, cada profecía que se suelta en este canal. Te pedimos que seas tú añadiendo mayor revelación, mayor discernimiento, sabiduría en cada uno de nuestros hermanos. Amén. Te lo pedimos, amado Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Bueno, algo que yo les quiero decir es lo siguiente. Sabemos que dentro de la fe cristiana, y sobre todo dentro de la doctrina cristiana, uno de los pilares fundamentales es hablar de la doctrina de la resurrección de los muertos se habla. Y esto se basa lógicamente en la resurrección de Jesús. Así que el poder de la resurrección y la vida se conecta con la obra de la cruz. Y es por eso que es sumamente importante nosotros conocer esto. Y les voy a decir, no solamente porque tú lo necesitas, sino porque otros lo necesitan. Miren, en todas las religiones del mundo, todas las religiones, se habla de reencarnación, se habla de, bueno, de renovación, se habla del karma, se habla quizás hasta de la resurrección de los muertos, pero como que en la eternidad. Pero no se habla como que ellos van a volver a la vida ahora, cuando es eh, dentro de la vida cristiana. Pero la mayor parte de las religiones, ninguno de ellos habla de la resurrección, ninguno de ellos. Lógicamente, dentro de la Iglesia Católica, que se considera como que una rama ligada al cristianismo, pues se habla de la resurrección de los muertos, pero realmente no es algo que se vive, no es algo que se vive, porque ellos lo que conocen es más que nada una religión, aunque lo mencionan, lógicamente. Pero en la fe cristiana, no solamente nosotros tenemos que predicar la doctrina de la resurrección de los muertos, sino predicar al Cristo resucitado, que es algo diferente, es algo que nos va a marcar a todos nosotros. Y es por eso que le pedimos al Señor que sea siempre Él dándonos el conocimiento de la palabra de Dios, que es lo único que nos va a ayudar a poder predicarles a otros que no conocen sobre este tema. En muchas religiones se habla de que, bueno, morimos y ahí nomás quedamos, que nos volvemos materia, es más dicen. Otros dicen, no, sí, nos reencarnamos, pero en un animal, en otra cosa. Se habla de cualquier cosa, pero no se habla de una resurrección
una resurrección no solamente en la vida eterna, sino una resurrección física que puede ser posible dentro de aquí, de la tierra. Entonces, solamente la fe cristiana habla de esto y lo testifica durante la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Y quedó más palpable, más evidente, definitivamente, con la resurrección, no solamente de la hija de Jairo, la resurrección de Lázaro, sino la resurrección misma de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, por eso, esto de la resurrección también se conecta con el bautismo de agua, porque en el bautismo de agua se hace una simbología de la vida que dejamos, que morimos a la vida antigua y resucitamos a la nueva vida. Es como hacer un acto de obediencia, un acto simbólico que se hace cumpliendo un mandamiento, el que hacemos nosotros en cuanto a lo que es bautizo de agua. Todo eso se va conectando, todo eso se va conectando. Entonces, vamos a empezar diciendo qué es la resurrección. La resurrección es la acción justamente de resucitar, significa levantar algo, volver a la vida un muerto. ¿Qué es resucitar? Es volver a la vida un muerto y es volver a la vida algo que está muerto. Eso tiene que ver más con lo que, por ejemplo, es resurrección de todo lo que está muerto, viene a ser como un avivamiento, porque es algo que vuelve a la vida. No puede haber un avivamiento en algo que no está muerto. ¿Por qué tiene que haber avivamiento? Porque tiene que volver a la vida. Pero en sí la palabra resucitar es volver a la vida un muerto, una persona. Una persona, o puede ser también lógicamente un animalito, pero principalmente se habla de personas cuando se habla de muertos. Y hay muchos ejemplos bíblicos que ya vamos a hablar. En Jesús fue hecho completa la obra de Cristo en la tierra a través de su resurrección. Tenía que haber evidencia de su resurrección para saber que él había cumplido la obra de la cruz, porque tenía que resucitar a los 3 días. Y en esos 3 días, que supuestamente estaba muerto, él estaba trabajando, él estaba descendiendo a los lugares más bajos, a hacer todo lo que la Biblia dice, tanto con el enemigo, con el reino de la muerte, con el Hades, con el Seol, rescatando al paraíso de los muertos que estaba cautivo, subiendo la cautividad y luego descendiendo, trayendo los regalos a los hombres, todo lo que la Biblia habla. Bueno, vamos a ver que en el Antiguo Testamento hay evidencia de profetas que resucitaron muertos. Y justamente vemos los casos del profeta Elías y el profeta Eliseo. Dice que ellos pudieron orar por la resurrección de muertos en el tiempo antiguo, antes de que viniera el Señor Jesús a la tierra. Entonces, por ejemplo, Elías devolvió la vida, dice, al hijo de la viuda de Sarepta. Si leemos 1 Reyes 17, el 17 al 24, ustedes pueden encontrar ahí la historia donde Elías oró a Dios para que devolviera la vida al hijo de la viuda de Sarepta, después que el niño muriera. ¿Se acuerdan esa historia donde ella decía, mi hijo y yo vamos a morir si nos quedamos sin comer? Y bueno, ella andaba declarando muerte. El pobre niño murió, pero Elías clamó por él y él pudo regresar a la vida. Entonces, Elías a su vez le transfirió a Eliseo tanto su manto como la doble porción también a él. ¿Y qué pasó con Eliseo? Eliseo resucitó al hijo de la tsunamita. ¿Se acuerdan que le profetizó que ella iba a tener un hijo? Vemos en 2 de Reyes 4, del 32 al 37, dice que Eliseo resucitó al hijo de la tsunamita después de orar y recostarse sobre el cuerpo del niño. De igual manera que Elías había practicado esa forma de orar por el niño, él también lo hizo.
porque fue algo muy extraño que no estaba él nada enfermo, pero que de la noche a la mañana él sufriera como un dolor y cayó prácticamente muerto. Y Eliseo también pudo orar para que ese niño resucitara. Entonces, fueron casos para la gloria de Dios, lógicamente, pero estos profetas se movían en esa, se podría decir, en esa unción de resurrección de los muertos. Y no todos los profetas, lógicamente, cumplieron con, se puede decir, con esa parte de lo que es señales y milagros. Eh, pero ellos hicieron de repente otro tipo de milagros, o también en ellos Dios hizo milagros. Porque a veces no es que tú oras por milagros, sino que Dios hace milagros en tu vida, como lo fue el caso de Abraham. El caso de Abraham, él era un profeta, amigo, intercesor, y lo que Dios hizo era a través de él hizo el milagro, por ejemplo. Pero en cambio hay otros que oran por milagros y los milagros le pasan a otros. Entonces, esa era la situación de Elías y Eliseo, que se movieron en esa unción muy fuerte de lo que era resurrección de muertos. Y Eliseo, que tenía la doble porción, miren que aún dice que hubo una resurrección por el contacto con sus huesos. En Segunda de Reyes 13, del 20 al 21, un cadáver fue arrojado al sepulcro de Eliseo. Y al tocar los huesos del profeta, el hombre revivió y se levantó. Miren que aún después de muerto, logró hacer un milagro solamente cuando tocaron sus huesos y esa persona resucitó. Entonces vamos a ver que, por ejemplo, cuando ya se inicia el Nuevo Testamento, se inicia con el ministerio de Juan el Bautista, porque él fue el que preparó el camino para el Señor Jesús. Y luego ya cuando el Señor Jesús llama a sus discípulos y comienza su ministerio, les enseña a ellos y les confirma que eh, esto de la doctrina de la resurrección de los muertos, que hay vida después de la muerte. Y eso es algo que queda de evidencia en muchas personas que han regresado de la muerte a la vida. Hay muchos casos registrados, tanto científicamente como por testimonio, de personas que han muerto y han regresado a la vida. Y les voy a decir que se llama el fenómeno Lázaro, en base a la resurrección no solamente de Lázaro, sino de este siervo Lázaro del cual cuenta el Señor Jesús. Les cuenta una historia, ¿no?, sobre Lázaro y el rico. Y ahí justamente les habla de que hay vida después de la muerte. Es por eso que nosotros, como cristianos, necesitamos conocer eso y testificar de eso, de que nosotros desde que recibimos al Señor Jesús ya entramos, no solo en el reino de Dios, sino ya entramos a vivir la vida eterna. Lo única diferencia es que si estamos vivos físicamente, va a llegar hasta cierta edad que nosotros vamos a tener que vivir, pero nosotros continuamos nuestra vida, seguimos adelante, solamente que ya no lo vivimos en un cuerpo físico que perece, que muere, sino ya lo vamos a vivir en un cuerpo glorificado. Y es más, ya vamos a ver más adelante los versículos donde se habla de lo que es las profecías de la resurrección para el final de los tiempos. Eso también vamos a ver. Pero la muerte, lógicamente, es algo que nadie puede evitar, pero sí nos habla la Biblia de que hay vida después de la muerte. Y eso fue una historia que les contó el Señor Jesús a sus discípulos cuando los estaba preparando para lo que era el tema de la resurrección. Y dice así, miren, en Lucas 16, del 19 al 23, dice, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino.
y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse, dice, de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. Dice, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico, y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormento y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Ahí vamos a notar que ambos murieron, tanto el hombre rico como Lázaro, y que ambos despertaron en un lugar que era diferente. Y ellos estaban en dos lugares diferentes. Sus almas o espíritus fueron llevados a lugares espirituales temporales, como lo dice Eclesiastés 12:7, donde dice, y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Eclesiastés 12:7 se conecta con Génesis 3:19, donde el Señor, Dios Todopoderoso, declara el juicio para el hombre, de que dice, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y el polvo volverás. ¿Qué quiere decir? Que el hombre no estaba diseñado para que él muriera físicamente, porque Dios lo había creado para que él viviera eternamente a su lado. Por eso el Señor los puso ahí y el Señor se paseaba, dice, por el paraíso. Es por eso que les había dado ese lugar para que sojuzgaran, para que multiplicaran, que fructificaran. Y el cielo está unido con la tierra. Pero al entrar el pecado, entró la muerte. Y es por eso que Dios ya determina esa parte. Pero volviendo a lo que es Lázaro y el hombre rico, vamos a ver que ellos estaban en dos lugares diferentes. Lázaro estaba en el seno de Abraham, porque allí era donde estaba el paraíso cautivo, donde estaban todos los justos que habían muerto en la fe de Abraham. Mientras que en el otro lado estaban todos aquellos que habían muerto impíamente, que no habían seguido la fe en Dios. Y ahí estaba el hombre rico. En Lucas 12:5 dice así, pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Sí os digo, a este temed. Y en Lucas 23:41-43 dice, nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, ¿no? Mas este ningún mal hizo, y dijo Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, le dijo. Ahí es donde justamente el Señor le promete llevarlo, por eso le dice, estarás conmigo en el paraíso, porque Él iba a ese lugar, justamente, para liberar el paraíso. Por eso hizo, subió la cautividad al cielo porque los rescató. Miren, la Biblia enseña que un día todos los muertos serán resucitados. Esto, mejor dicho, dice, quiere decir que un día todas esas almas o espíritus volverán a tener un cuerpo material, pero diferente al original. Vamos a ver lo que dice Juan 5:28-29. Dice, no os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros, que dice, oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Ahí es donde debemos distinguir, dice, la resurrección de los muertos en condición y tiempo, porque lógicamente unos son los que mueren sin Cristo y otros son los que mueren con Cristo. Por eso son dos tipos de resurrección diferentes. Y ya vamos a ver más adelante que esto se habla en Apocalipsis 20, del 11 al 16, donde se habla sobre el juicio del gran trono blanco. Dice, estos serán resucitados para ser juzgados y condenados
Sí, eternamente de repente en el lago de fuego para ser atormentados en cuerpo, dice, de día y de noche. Entonces, a esta condenación la Biblia le llama la muerte segunda. Y esta resurrección se le conoce como la segunda resurrección. Entonces, vamos a ver cómo es acerca de los que han creído en Jesús, los cuales al morir van al cielo como habitación temporal, pero que serán resucitados estos en 3 etapas diferentes. Entonces veamos con atención qué es lo que va a pasar, porque esto tiene que ver con la doctrina de la resurrección de los muertos. Número 1, Cristo, el primero en resucitar. Él es la primicia, Él resucitó primero. 1 Corintios 15, el 22 al 23 dice, porque así como en Adán todos mueren, porque hemos heredado de Adán la muerte, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden, dice, Cristo las primicias y luego los que son de Cristo en su venida. Las primicias, esto quiere decir el primero en una serie contable como si fuera la primera cosecha. Él fue la primera cosecha de todos los resucitados. Número 2, los muertos en Cristo en su venida. 1 Tesalonicenses 4, del 14 al 16 dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él, dice. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, dice, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Primero los muertos en Cristo. Ahora, cuando se habla de dormir, a veces en la Biblia la muerte es como dormir, es como un sueño. ¿Se acuerdan cuando el Señor resucitó a la hija de Jairo y le decía a Talita Kumi, despiértate? Le decía, despiértate tú niña, tú que duermes, despiértate. Entonces es como un sueño, también lo describen así en la palabra. Y número 3 dice todos los santos del Antiguo Testamento y los mártires de la tribulación. Daniel 12:13 habla de esto. También Daniel habla de la resurrección y dice, y tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días, dice. Apocalipsis 24 habla también lo que vio Juan y dice, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas, dice, vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron las marcas en sus frentes ni en sus manos y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Entonces, con este último grupo se completa la primera resurrección de la cual participan solo los que pusieron su fe en Jesús. Ahí hay como muchos grupos. Dice, estos vivirán eternamente dicha plenitud de gozo y de paz. Por eso Jesús dijo, Juan 11:24, le dijo a Marta, ¿se acuerdan cuando ocurre lo de la resurrección de Lázaro? Le dijo, y Marta le decía sí, porque ella conocía lo de la doctrina de la resurrección de los muertos. Le dice, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Y Jesús, ¿qué le dijo? Yo soy la resurrección y la vida. Jesús es la resurrección y la vida. Así que el que está en Cristo Jesús tiene resurrección y tiene vida. Pero hasta ahí no se le había revelado a Marta. ¿Y qué dice después? El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Aunque esté muerto, vivirá. ¿Qué quiere decir? Que él, si no hubiera resucitado a Lázaro, de todas maneras, él estaba entrando totalmente en lo que era la vida eterna, pero ya en un cuerpo glorificado. No es lo mismo un cuerpo físico que un cuerpo glorificado. Y esta verdad fue proclamada aún, dice, antes de que Jesús encarnara, y ya lo vemos en el libro de Job. Job también hace esta profecía y dice, en Job 19, 25, 26, dice, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo, y dice, y después
de deshecha está mi piel, en mi carne yo he de ver a Dios, porque él sabía de la resurrección también. Y miren, ¿cómo será esto posible? Esto lo describió el apóstol Pablo y ahí está justamente lo que es la doctrina de la resurrección de los muertos, que todos nosotros debemos saberlo y conocerlo. ¿Saben por qué? Porque aparte no solamente es teoría, es poder de Dios, la resurrección de los muertos. Dice en 1 Corintios 15, del 40 al 49, ¿qué es lo que dice? Dice, y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Ahí está hablando y justamente describiendo que la resurrección va a ser en cuerpo glorificado. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. Así también es la resurrección de los muertos. ¿Y qué dice? Se siembra en corrupción y resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra y resucitará en gloria. Se siembra en debilidad y resucitará en poder. Se siembra un cuerpo animal y resucitará un cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. El postrer Adán, espíritu vivificante. Y ahí él está comparando. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal. Luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra terrenal y el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál es el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Y cuál es el celestial? Tales también los celestiales. Así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros, lógicamente, resucitemos el Día de los Muertos, nosotros ya vamos a tener la imagen esa imagen celestial del Cristo glorificado, del que resucitó. A esa imagen vamos a salir. Ya no al que está... ya no en la imagen terrenal, física, animal y todo eso, no, ya no. Y por eso es que Cristo es nuestra garantía. Él resucitó a Lázaro. Vamos a ver el testimonio del Señor Jesús. Es que Él resucitó a Lázaro, al hijo de la viuda de Naín. ¿Se acuerdan? Cuando ya lo estaban enterrando y ahí en medio del camino ahí, Él va y lo resucita antes de ir, ¿no? Con la hija de Jairo, que también la levanta de la muerte. Entonces, al hijo de la viuda de Naín ya lo iban a enterrar. Y ahí nomás en el camino es donde siente compasión por esa viuda y ¿cómo se dice? Ora para que ese chico resucite, ¿no? El hijo de la viuda de Naín, la hija de Jairo, por supuesto, y él mismo resucitó también. Y el poder dice que le resucitó. Y aquí está donde está el poder. Acá vamos a hablar del poder. De que hay una evidencia definitivamente de que Cristo resucitó. Y porque Cristo resucitó es que existe la fe cristiana. Es que si tú no crees que Cristo resucitó, y eso es lamentablemente lo que mucha gente puede repetir hasta decir, sí, yo creo que Cristo resucitó, pero hasta que no se te revela Cristo, realmente tú no vas a conocer el poder de la resurrección. Y ahí es donde, si no se te hace real el poder de la resurrección, que viene a través de Cristo, del Cristo que vive en ti, el Cristo que resucitó, resucitó en gloria. Y ese poder es el que habita en nosotros. Entonces vamos a ver que el apóstol Pablo también resucitó a un muerto, porque acuérdense que mientras él estaba hablando y como la enseñanza era tan larga, dice, a Eutico le dio mucho sueño hasta que se quedó dormido y se cayó por la ventana desde un tercer piso. De un tercer piso tú quedas muerto prácticamente. Cuando fueron a levantarlo, dice, ya estaba
muerto. Cuando ya lo fueron a levantar, ya estaba muerto. Dice que Pablo bajó a donde estaba Eutico, se arrodilló, miren, lo abrazó solamente. Lo abrazó solamente, no tuvo que orar por él, no tuvo que imponer manos. Y les dijo, no se preocupen, él está vivo. Así que hay muchas formas en las que uno va creciendo dentro del ministerio, los que estamos llamados a ser apóstoles y profetas, y también parte de los 5 ministerios, lógicamente, evangelistas, maestros, pastores, y no solo ellos, sino todo creyente, dice la palabra, que a todo creyente hará cosas mayores que las que hizo Jesús. Así que nosotros deberíamos practicar la resurrección también. No solo esperar resucitar el día que vamos a resucitar todos, que ya les describí lógicamente que primero van a resucitar los que murieron en la fe en Cristo y luego, bueno, ya todos los impíos, todos los pecadores, los que murieron sin Cristo y serán juzgados como Dios los juzgue. Entonces, nosotros tenemos que tener algo muy presente, porque es algo de lo que el Señor me fue hablando cuando uno va entrando dentro del ministerio. Uno va orando por enfermos, uno va orando por milagros, uno va orando por liberación, echando fuera demonios y todo. Y les voy a decir que muchas veces en las liberaciones, esto se los digo por experiencia también, lógicamente, porque algo que el Señor me ha entrenado, aún en sueños les voy a decir, porque muchas veces tú en sueños te ves orando por gente, te ves reprendiendo demonios, ves que vas orando por los enfermos, ves que vas, quizás a veces vas a visitar una casa o vas a predicar desde el púlpito, no sé a dónde te lleva Dios en los sueños, pero a mí me lleva por muchos lugares y recuerdo que una vez me llevó a un lugar y de esa manera me dijo que en esa época no, lógicamente, sino después me dijo, así te he ido entrenando a que tú aprendas a vencer al espíritu de muerte. Entonces muchas veces cuando te va a tocar enfrentar al espíritu de muerte, te va a tocar orar por gente que ya está muerta, que ya la muerte los ha venido a llevárselos, así de simple. Entonces hay gente a la que se ve el espíritu de muerte, como que hay una muerte espiritual. Entonces tú oras y reprendes al espíritu de muerte, porque tienes autoridad y poder sobre la muerte. Vuelvo a repetir, cualquier creyente lo puede hacer, pero mucho más alguien que ha recibido la unción, la impartición y el Cristo de la gloria está en él. Entonces hay un poder que opera en ti. Hay un poder que opera en ti. Tanto para que en ti te levante Cristo de la muerte. Y lo mismo es orar por alguien que está muerto. Entonces, por eso les digo, muchas veces de la forma que se va a operar el poder de la resurrección, el poder de la resurrección y la vida, porque la vida es lo contrario a la muerte, que si yo reprendo el espíritu de muerte, lo que yo tengo que declarar es vida, y que la persona resucita, vuelve a la vida. Por eso tú vas a traer a alguien que está en muerte, o sea, está muerto, y lo vas a traer a la vida. ¿Cuál es lo primero que Dios nos envía a practicar? A liberar justamente a los cautivos. Y muchos de los cautivos están como muertos espirituales, en prisiones de muerte. Están en lugares de muerte, en lugares de cautividad. Es ese como que el primer nivel a donde Dios nos lleva a practicar. Ahí es donde primero tú vas a ir viendo eso. Porque yo creo que Cristo resucitó y que Cristo puede liberarte de la muerte. Entonces, uno mismo que ha entrado a la vida cristiana, a uno mismo, el Señor lo ha liberado de la muerte prácticamente. Puede ser que hayas llegado con una enfermedad crónica de muerte, un diagnóstico de muerte, que prácticamente hayas llegado casi muerto, accidentado, con un accidente de muerte. Hay gente que llega hasta parapléjica, ahí al altar o a la iglesia. No sé cómo habrá sido el caso de ustedes. Pero en mi caso yo llegué en muerte espiritual. Yo llegué prácticamente así,
muerta sin esperanza. Prácticamente yo no tenía vida, pero físicamente no me había muerto, pero es como que uno estuviera como un zombie, algo así, prácticamente sin vida, con un diagnóstico de muerte, así. Y cuando uno está en depresión, uno batalla con el espíritu de muerte. Bueno, muchas veces uno llega de esa manera. Otra gente llega en adicciones, casi muerto. Gente que llega en estado de alcoholismo, ¿no? Con muerte, con diagnósticos de muerte. De repente ya tiene un cáncer. Hay personas, muchas personas llegan así porque les voy a decir que a las buenas casi nadie llega. Hay gente que sí. Pero les voy a decir que la mayoría ha tenido que llegar casi muerto, casi ya que ya no puedes más con tu vida. Así uno llega a Cristo. Y luego uno ve cómo el Señor, a través de su palabra, de la palabra de vida, volvemos a la vida. Y lógicamente que la gente empieza a orar por nosotros y empiezan a comandar que salgan espíritus que nos han estado atacando y uno empieza a tener vida porque esos espíritus te empiezan a soltar, tú empiezas a renunciar, porque realmente viene la convicción de pecado, justicia y juicio, de que ya me rindo a Cristo y de que ya quiero entregar mi vida a Cristo, mi corazón a Cristo, mi vida rendida. Y es ahí donde entra Cristo. Y por ese poder que ya empieza a operar en mí, empiezo a ver vida. Y empiezo a comer la palabra de vida, empiezo a tomar el agua de vida. Todo eso es Cristo. Cristo representado, porque Él dijo, yo soy la resurrección y la vida. Y lo sigue siendo hoy día y eternamente Él es la resurrección y la vida. Entonces nosotros tenemos que predicar a un Cristo vivo, a un Cristo resucitado. Y lo tienes que predicar aún en tus marcas. Y practicar que cuando aún haya ya un enfermo, ya muerto, ya lo han desahuciado, ya está así. Algo que el Señor me enseñó, y eso quiero testificarles, en un sueño, fue en el segundo año de mi vida cristiana, porque ya desde el primer año empecé a orar por los enfermos, ya me empezaba a mover lo que era liberación, eh, y me tocó en el segundo año batallar mucho contra el espíritu de muerte, me tocó aún enfrentarme a un principado de muerte, que literal venía en sueños a querer matarme porque ya me tocaba orar por situaciones, casos de gente que estaba desahuciada crónicamente. Yo fui de los creyentes, de los que dice, por fe verás cosas imposibles. Yo le creía a Dios, que cada cosa que yo hacía, que Él me mandaba, yo iba a tener el respaldo de Él, porque yo conocía ya el poder de la sangre, conocía em, el poder de la vida, conocía el poder del nombre de Jesús, conocía el poder de la sangre, todo se me iba revelando, todo se me iba revelando, revelando. Y en ese sueño a mí se me revela el poder de la resurrección y la vida. En ese sueño ya Dios me iba entrenando para cosas mayores, lógicamente. Entonces me decía así que yo iba a empezar de esa manera, que así como otros siervos han resucitado muertos, les voy a decir que hay ministerios que tienen testimonios de haber resucitado muertos y aún gente como este famoso avivador evangelista que se llama T.L. Osborne. Él llegó a un récord, les voy a decir, porque hay varios profetas, hay varios apóstoles, hay varios evangelistas, pastores que han resucitado. Gente muerta como Reinhard Bonnke, como David Howard, ahora como también estaba testificado Jane Hammond y varios, pero T.L. Osborne tenía un récord de 50 personas resucitadas que asistían a su iglesia, literal. O sea, les digo así, está eso certificado. Entonces, pero era de muertes físicas, ya gente que está desahuciada muerta. Y ellos asistían a su iglesia. Bueno, como yo siempre iba a orar por los enfermos, yo siempre le pedía al Señor que Él siempre me guiara, me enseñara, me entrenara. Aparte que, bueno, tenía clases y todo eso, ya estaba aprendiendo de la escuela de los Hunter, que es un ministerio muy famoso en Estados Unidos, en lo que es todo tipo de enfermedades. Todo tipo de enfermedades y sanidad del alma, ellos oran mucho. Pero yo le decía, Señor, ¿cómo se hace en esos casos? Yo le preguntaba y le decía, Señor, enséñame, entréname. Y Dios muchas veces nos va a entrenar en sueños, les voy a decir.
Entonces, en ese sueño, me tocó ver así, les voy a decir. Yo estaba visitando una casa donde habíamos ido con un grupo de personas a orar por un enfermo que ya estaba desahuciado, ya estaba muerto, ya prácticamente yo lo veía muy pálido y ya prácticamente lo estaban llorando, se puede decir así, estaban llorando. Yo me paré en una parte, estaba parada, yo no estaba arrodillada, porque Dios no me dijo que me arrodillara. Y eso es algo que muchas veces tenemos que entender, que cuando Dios nos dice que nos arrodillemos, nos arrodillamos. Si Dios me dice, arrodíllate y clama. Pero ya había muchos clamando arrodillados, a mí Dios no me dijo que me arrodillara y clamara, me dijo, párate y toma autoridad sobre el espíritu de muerte, me dijo. Entonces yo empecé así a orar, orar, orar. Primero me dijo ora en lenguas, ¿no? Yo estaba orando en lenguas, en lenguas. En eso empiezo a escuchar un sonido de caballos, les digo así, caballos, que venían a mucha velocidad y venían jinetes, los vi en el espíritu, venían, pero eran como unos jinetes de la muerte. Entonces en eso veo que entra uno de esos jinetes y ya viene y decían, venimos por él, nos lo vamos a llevar. Ya, como diciendo. Entonces en eso ahí el Señor me dijo, toma autoridad y reprende a ese espíritu de muerte que viene a llevarse. Y entonces en eso empiezo a ordenar y le digo, muerte, ¿dónde está tu hijo? Muerte, ¿dónde está tu victoria? Cristo te venció en la cruz, así que tú no tienes ni arte ni parte. El Cristo resucitado está aquí y hay vida. Así que regrésate por donde viniste, si no vuelvas más. Y fue como una película, les digo, fue una película donde vi así como las películas que se vuelve atrás y se revolvió así. Se devolvió, se fue, retrocedió. Eso es algo que yo creo que es la primera vez. Lo he contado algunas veces en testimonios, pero esta es la primera vez que lo cuento porque el Señor me dijo, cuéntalo ahora, para que ellos entiendan cómo es que operan el espíritu de muerte, que cuando no es el tiempo, Dios te va a decir que reprendas el espíritu de muerte. No es que vas a decir, Señor, resucítalo, no. Él me decía, declara vida, declara que yo soy la resurrección y la vida y reprende, y sobre todo lo que cómo Cristo venció. Eso es algo muy importante que entiendas, que cuando tú peleas contra el espíritu de muerte, le tienes que declarar la victoria de Cristo, aún hacer Santa Cena si es necesario. Cuando el Señor dice, hagan Santa Cena, que ya fue lo que les dije, cuando fue lo del poder de la sangre y de la Santa Cena, pues la Santa Cena también es para proclamar victoria sobre la muerte. Generalmente para personas que tienen cáncer, personas que están siendo atacadas por la brujería, con trabajos de muerte, el Señor nos ha enviado a eso también. No solamente como lo tenemos que hacer en comunión, sino también como un arma de guerra. Pero en este caso solamente Él me dijo, declara la palabra, comanda. Él me daba la autoridad. Entonces, cuando Dios me da la autoridad, yo lo hago. Y en esa época era mi segundo año. Yo recién era una creyente. Recién estaba en un entrenamiento, lógicamente profético, era un vaso profético. Pero yo todo lo que Dios me decía, yo le creía. Si hay algo que yo recibí primero fue el don de fe. Porque de esa manera es que Él me daba las palabras, yo leía la palabra y la palabra se me hacía viva. Y luego lo practicaba, o lo practicaba en la iglesia, lo practicaba en una casa, lo practicaba en mis sueños, pero en algún lugar lo practicaba. Entonces ahí fue donde yo vi en eso, como si rebobinaran la película y se iba el espíritu de muerte y se iba con todos los jinetes que venían para venir a reclamar. Les digo que cuando se fue ese espíritu de muerte, el hombre salta de la cama. Y las señales, así como de esos que hacen las señales, ¿cómo se dice? De estos, de esas máquinas donde está conectado el enfermo que está casi muerto, que ya se está yendo, que ya casi es la línea así de muerte. Bueno, comenzó otra vez a ser activado y resucitó, se levantó. Y la gente gritaba, saltaba. Y él de un salto vino y ¡fum! Me abrazó y me decía, gracias, gracias porque sentí tus oraciones. Y yo decía, dile las gracias al Señor. Toda la gloria sea para el Señor, porque al que usted lo levantó fue el poder
de la resurrección y la vida, que es Cristo Jesús. Él dijo, yo soy la resurrección y la vida, nada más, es lo único que he declarado. Así que Jesús lo levantó de los muertos. Amén. Entonces, eso es sumamente importante saberlo. Por eso, porque por lo que está diciendo aquí, justamente, que es lo que estamos mencionando en esto donde se nos habla de todo lo que nos enseña en esto de Primera de Corintios 15. Y sabemos que más abajo ya le declara, es la declaración justamente contra la muerte, ¿no? De muerte, ¿dónde está tu aguijón? Muerte, ¿dónde está tu victoria? Ya Cristo te venció. Cristo te venció hace más de 2000 años en la cruz. ¿Qué haces acá? Chao. Pero al que ya Dios lo llama a muerte, Dios sí se lo lleva definitivamente. Entonces Dios nos da una convicción de que la persona va a partir. Eso es diferente. Pero cuando Dios dice todavía no es el tiempo, nosotros tenemos que pelear hasta el final por la vida. Hasta el final. Amén. Entonces, sumamente importante saber y conocer todo eso. Entonces dice que un día nos levantaremos, dice, entre los muertos y seremos semejantes a Cristo. Amén. Entonces, el mismo Cristo que resucitó y dice que a Cristo, y eso lo vamos a leer ya más adelante, lo resucitó, y el poder que le resucitó a él opera hoy en todos los que somos sus hijos. Entonces, si todos hemos recibido a Cristo, el Cristo que está vivo debe vivir en ti. Por eso te tienes que rendir totalmente a Jesús. Si hay algo que todavía no está funcionando, entonces todavía significa que no le has rendido tu corazón a Jesús. Porque si tú ya le rendiste tu corazón a Jesús, tú te quieres consagrar a Él, quieres vivir conforme a su palabra, pues vas a ver y tienes que practicar en fe. Tienes que vivir en fe, caminar en fe y declarar la palabra de fe, que es la palabra de vida. Y por eso dice también en Apocalipsis 26, dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte, dice, no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Entonces, ¿qué nos está diciendo Apocalipsis 26? Que los que vamos a resucitar en Cristo, justamente en esta primera resurrección, dice que ellos no serán tocados por la segunda muerte, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Ese es el milenio en el que vamos a gobernar con Cristo Jesús. Y ahí ya vamos a vivir con cuerpos glorificados. Ya vamos a entrar totalmente en un gobierno, en ese gobierno de Cristo. Pero dice que vamos a gobernar con Cristo porque Cristo va a poner, lógicamente, sus gobernantes en la tierra. Pero ya Cristo gobernará porque no va a estar Satanás, al menos durante esos 1000 años, ¿no? Vamos a ver algo más. En Colosenses, miren, 3, del 1 al 3 dice, sí, pues habéis resucitado con Cristo, que dice, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Es por eso que ahí habla ya de una muerte espiritual y de una vida ya en Cristo, en las cosas eternas. Por eso es que dice, tienes que mirar las cosas de arriba. Las cosas de arriba es lo que va a permanecer, lo que va a durar. Todo lo que estamos viviendo aquí en la tierra es temporal y nuestra ciudadanía viene de arriba. Amén. Bueno, y ahora vamos a hablar un poco más de lo que es la resurrección de Cristo. Esto es sumamente importante, que no solamente conozcas bíblicamente sobre la resurrección de Cristo, sino que a ti se te haga real el Cristo resucitado, el Cristo de la gloria, que se te haga real en tu vida. Tienes que tener un encuentro con Jesús de tal manera que lo veas a Él vivo, resucitado, y que en cada parte y etapa de tu vida cristiana siempre vuelva esa revelación. ¿Por qué? Porque al revelársete a ti de una manera personal, es que tú lo vas a conocer
a profundidad, porque al conocer no solamente la vida en Cristo, tenemos que conocer la resurrección en Cristo, porque eso a mí va a hacer que el poder que actúa, dice, el poder que levantó a Cristo de los muertos actúe en mí y yo pueda no solamente resucitar de muchas situaciones, sino que yo pueda ayudar que la gente resucite, a que la gente vuelva a la vida, tanto espiritualmente como físicamente, como les dije, por ejemplo, lo del sueño. Esa es una de las maneras en las que Dios me ha permitido orar por gente con espíritu de muerte que ya se está muriendo. Y he podido verlos regresar a la vida. Entonces es un entrenamiento. Es un tipo de entrenamiento y ya Dios después te va a llevar a cosas mayores. Entonces es muy importante conocer todas las evidencias que hablan de que Cristo realmente resucitó. En el Antiguo Testamento hubieron profecías que hablaban no solo de la muerte, sino de la resurrección de Cristo. Se le fue revelado al profeta Oseas 780 años antes de la resurrección de Cristo. Vemos Oseas 6:2. El profeta Isaías lo anunció 7 siglos antes del nacimiento de Cristo, tanto en Isaías 52, del 13 al 15, y Isaías 53, 12. El apóstol Pedro confirma lo dicho por los antiguos profetas en Hechos 2, del 22 al 36. El apóstol Pablo confirma lo dicho en las antiguas profecías, todo lo que él habla en 1 Corintios 15, sobre todo el 3 al 4. Así que tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, con el apóstol Pedro y Pablo son los que más hablan de la resurrección de Cristo. Vamos a ver número 3, el testimonio de los discípulos de Jesús. Era muy importante ser testigo para evidenciar de que Cristo había resucitado, porque no les convenía a los fariseos y a los saduceos proclamar que Cristo había resucitado. Ellos querían que realmente no fuera verdad lo que él había dicho. Por eso que mandaron a custodiar la tumba, ¿se acuerdan? Y a pesar de eso, resucitó. Y ya no estaba, la tumba estaba, la piedra estaba removida y él ya no estaba, su cuerpo ya no estaba ahí en la tumba. Entonces ellos testificaron. En Hechos 1, al 1 al 3 dice, los discípulos caminaron con Jesús, fueron testigos de los milagros, sanidades y enseñanzas. Ellos tenían la información de primera mano, porque se les apareció a ellos, se le apareció a María Magdalena y luego a los discípulos. Fueron testigos de su arresto, tortura y muerte, y Jesús luego se les apareció vivo, dándoles las pruebas convincentes. Vemos ahí también Juan 20, el 19 al 20. Vamos a ver que también hubieron más de 500 testigos. Eso dice en la Biblia. 1 Corintios 15, del 5 al 8, sigue el apóstol Pablo hablando de la evidencia de los testigos. Dios llenó al mundo de testigos oculares que vieron a Jesús resucitado. ¿Quiénes más podemos testificar? ¿Quiénes más pueden testificar de que Cristo ha resucitado? Todos los que hemos tenido una experiencia real con Él. Todo aquel que ha tenido una experiencia con el Cristo resucitado, se ha producido en Él la salvación, la liberación y la sanidad. Y aquí, lógicamente, yo voy a testificar, porque si hay algo que a lo que me llamó el Señor fue a ser su testigo. Me dijo, vas a ser mi testigo. Me dijo, tú y tu familia serán mis testigos y irán por todo el mundo, hasta los confines de la tierra, a testificar de mí. Y es así como estamos acá, al otro lado del mundo, estamos cerca, estamos en el norte de Europa. Y les voy a decir que desde que yo me convertí al Señor, siempre he tenido ese testimonio. ¿Se acuerdan cuando les dije que a mí se me reveló la cruz? Ahí lo vi muerto al Señor Jesús, vi su sangre derramarse sobre mí, y cómo me limpiaba, cómo me sanaba, cómo me restauraba. Y Él hacía todo. Pero ya en el Cristo resucitado, les voy a decir, no solamente por fe se me reveló el poder de la resurrección y la vida que actúan en mí, sino que
muchas veces yo he tenido encuentros con el Señor Jesús, en sueños, en visiones, en visitaciones. Lo he visto el Señor Jesús y aún me ha tomado de la mano. He sentido su mano físicamente. Y a mí no me queda duda de que Cristo está vivo. A mí no me queda duda de que Cristo está vivo realmente, porque de otra manera yo no estuviera viva. Porque yo debería haber muerto en el vientre de mi madre, debía haber muerto muchas veces que tuve situaciones de muerte y hasta, ustedes saben, cuando uno está en unas situaciones tan críticas, uno se quiere hasta quitar la vida. Y así, de esa manera. Pero cuando ya tengo ese encuentro con la cruz, literalmente el Señor me rescató. Me rescató y me dio una nueva vida. Entonces, cuando en ti viene esa nueva vida, ya hay ese poder de la vida, fluye en ti, porque te encuentras con la vida misma. El Señor Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Por eso, si tú no tienes un encuentro con el Señor Jesús realmente, no conoces el poder de la vida y menos vas a conocer el poder de la resurrección. Porque no vas a poder tener vida si no pasas por la resurrección, que es el volver a la vida, para poder disfrutar la vida en abundancia. Por eso les digo, tienen que tener un encuentro con el Señor, rendirse a Él totalmente, para que ustedes experimenten esa vida nueva en Cristo Jesús. Y eso ya es una evidencia de la resurrección, porque ya en mí habita el Cristo que está vivo. Y es el Cristo al que yo escucho, el Cristo con el que yo hablo, con el Cristo al que yo le sirvo. Es el Cristo que camina conmigo todos los días. Es el que me ha encomendado la misión y la comisión que me ha dado. Es por eso. Y también dice aquí que por eso, si hemos tenido una experiencia con este Cristo, nos ha salvado, nos ha liberado, no solo una vez, muchas veces. Nos ha liberado y nos ha sanado. Y les voy a decir aquí el testimonio, mi segundo testimonio. La verdad que tendría muchos testimonios para contarles, pero no quiero apuntar específicamente a lo que es el poder de la resurrección y la vida. Porque bueno, ya esto fue hace, vamos a decir, 7 años que yo tuve, y está testificado en uno de mis videos ahí hace años cuando comenzamos, ¿se acuerdan? En el primer año yo di testimonio de cómo con trabajo de brujería, con altares de satanismo, a mí me querían matar cuando yo vine a Noruega. Yo nunca había estado en un hospital, nunca en Perú, pero en Noruega yo terminé en un hospital. O sea, les digo, así de grave fue la cosa, porque aquí ya estábamos entrando al Ministerio Apostólico y Profético, lógicamente. Y no habíamos entrado todavía a fundar el centro apostólico, era antes. Recién cuando nos empezábamos a mover como el Revival Army, como ejército de avivamiento. Entonces, en esa época, yo no me había dado cuenta, lógicamente, por eso yo les digo, para que a ti te agarre y te ataque la brujería, es que hay una puerta abierta, hay una brecha o hay un derecho legal del enemigo para que él te toque. O si no, simplemente es que el Señor te entregó para que el enemigo te zarandee. Así de simple, como lo entregó a Job, porque Dios te quiere probar, porque ese es el nivel también donde ya te entrega a que tú pases por un valle de sombra y de muerte, una enfermedad crónica o algo así. Bueno, la verdad les voy a decir que Cristo a mí ya me había sanado de todas mis enfermedades y yo nunca me había enfermado de nada. Entonces, ¿qué pasa? Que habían asignado un virus para que entre a mi cuerpo. Ese virus entró por una comida eh, y cuando entra ese virus, viene y me ataca los riñones. Cuando me ataca los riñones, mis riñones dejan de funcionar y empieza a atacar todo mi torrente sanguíneo. Yo estuve como días así batallando con un dolor, que la gente pensaba que yo tenía apendicitis, pero no era apendicitis, era algo muy terrible. Era una infección urinaria. Y yo pensaba que era solamente pues algo normal, porque yo nunca había sufrido eso.
hasta que, no sé cómo, pero después de 3 días, que yo prácticamente me desmayaba con el dolor, ya estaban orando por mí, trataba de tomar cosas naturales, pero no, ya no era ya. Hasta que una de las intercesoras me dice, te tienen que internar, porque hay un trabajo de brujería que están asignando y están queriendo dañar tus órganos, me dice. Entonces, ya ahí porque por orden de Dios ya uno tiene que ir al hospital, lógicamente, ya por emergencia, porque ya se tenía que tratar de otra manera esto. Entonces ahí terminé en el hospital y en el hospital de verdad les digo que ya me internaron casi desmayada. Yo sentía que me estaba muriendo, literal. Entonces cuando me pasan por el escáner, me pasan por todas las pruebas, a mí me tuvieron que llevar en silla de ruedas así, internar en emergencia. O sea, así de grave estaba yo. Y cuando entro y el doctor me hace las pruebas, cuando él me golpea aquí en esta parte de acá, Dios mío, parecía que me estaba golpeando pero con un martillo. Y me dice, no, la tenemos que internar rápidamente y vamos a ver lo que hay en los rayos X porque me escanearon totalmente. Cuando salen los rayos X, me dice, ella tiene una fuerte infección urinaria. Su sangre se ha contaminado. Y le decía a mi esposo, si usted la trae mañana, su esposa literalmente puede morir porque la sangre está tan contaminada y está a punto de llegar al corazón, le decía. A punto, sí, le dijo, casi llegando al corazón. Y así. Entonces, una vez más, el Señor me iba a liberar de la muerte. Y eso fue lo que había pasado, pero yo no había entendido por qué me había agarrado de esa manera. Sabía, bueno, lógicamente estoy experimentando lucha porque todo ese año yo experimenté una lucha de altares, una guerra de altares, pero terrible, Dios mío, con unos brujos satanistas de todo tipo, gente de la nueva era, masones. Fue toda una coalición que se me venía en esa región donde vivíamos, les digo. Entonces, de paso que era un entrenamiento de guerra que Dios me tenía. Y yo estaba sufriendo porque yo no me había terminado de sanar eh, en ¿cómo se dice? Un ataque espiritual que a mí me hicieron cuando uno sufre una traición, cuando uno sufre que te rechazan o te difaman, ahí está, difamar tu nombre. Difamar tu nombre y no solo eso, sino que encima ataquen a tu familia. Eso para mí fue muy doloroso y yo no me había terminado de sanar eso, pero yo ya estaba luchando con todo eso. No era que yo me quería meter a la guerra, sino que yo ya estaba en guerra. Yo estaba en guerra, pero no había tenido un tiempo para sanarme. Y en ese lapso fue donde ellos aprovecharon que yo estaba con ese dolor en mi corazón y estaba todavía terminando un proceso con una falta de perdón, porque fue algo muy fuerte. Cuando es algo que viene muy cerca, como se dice, de un Judas, pues es bastante difícil, les voy a decir, porque hay gente de la que tú no esperas que te pueda, lógicamente, dañar de esa manera, pero pasa. Y es parte, lógicamente, de la vida cristiana. Pero bueno, al final le dijeron, a ella la tienen que internar y vamos a ver cómo responde. Porque su sangre necesita ser limpiada totalmente, la vamos a tener. Me pusieron 4 sueros, no sé, y me inyectaron por todos lados. O sea, me pusieron agujas por todos lados. Yo estaba prácticamente como la gente dice, como un Jesucristo ahí, literal. Con agujereada por todos lados. Yo nunca había entrado a un hospital. Creo que desde el día que yo nací, solamente fui al hospital a que me vacunen nada más, pero nunca internada, enferma ni nada. Yo nunca había sufrido ciertas enfermedades, pero todo con medicina se sanaba. Solamente a que te chequeen, pero nunca internarme en un hospital enferma, o sea, de una situación de vida o muerte. Entonces le decía, como ella responde a los antibióticos hoy día, se va a ver si ella se va a recuperar rápidamente. Pero le decía, hoy día es clave para que ella resista y que no avance, le decía el virus. El virus tiene que morir, no avanzar, porque si toca el corazón, ahí sí va a ser una situación muy grave. Entonces ahí, ese día,
yo me quedé sola en esa habitación en la noche, porque todos se tuvieron que ir. No me podía quedar con nadie, porque ella está en una situación que solamente una enfermera la va a venir a ver de vez en cuando, cada 3 horas la va a venir a ver, pero ella tiene que quedarse sola, me dijeron. Y yo cuando me quedé sola en ese cuarto, les digo, yo tuve la batalla más terrible, Dios mío. Y ahí les digo que yo perdí la conciencia, porque me inyectaron, me pusieron no sé qué, y esperaban que yo reaccionara y yo sentía que me desvanecía, así, me desvanecía porque todavía me dolía y de pronto entré en otra dimensión espiritual. Porque mientras yo oraba y clamaba, y lógicamente había pedido apoyo de oración, muchas personas oraron por mí. Yo le doy gracias a Dios por eso, porque hubo mucha gente orando por mí, guerreando por mi vida. Y, y yo lo que vi fue así. O sea, yo entré a ver que yo estaba literal en el Seol. Literal, les digo. Que yo había descendido viva al Seol. Así. Lo que dice David se me hizo a mí real. Lo que dijo Job se me hizo real. Yo sé que mi Redentor vive y que mi Redentor vendrá y me sacará, se levantará y me sacará de este lugar de los muertos. Eso yo lo viví en carne propia. Yo lo viví. Porque yo vi que así me iba abajo, 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 hasta llegar a un punto donde yo no podía ya, así estaba así como muerta y ahí tirada. Y no solo eso, sino que venían como demonios, como monstruos, a querer como arrancarme las carnes, así, literal a comerme. Me querían comer viva. Y yo gritaba y solamente decía, Jesús, Jesús, Jesús. Y les voy a decir que eso no fue un sueño, sino que fue real. Fue que yo entré en otra dimensión. Fue como que Dios me sacó de mi cuerpo, me llevó a otra dimensión, a pelear por mi vida. Eh, y ahí fue donde yo vi un león que vino y ese león rugía. Cuando rugía todo se estremecía, todo se sacudía, todo se sacudía. Entonces en eso, como que no sé si eran unos dragones, unos monstruos, unas serpientes que se iban contra ese león. Entonces el león se hacía grande, se levantaba y saltó, y así como que saltaba. Yo estaba en toda una película de ficción, pero era real, o sea, parecía una película de ficción, pero era real, pero al rugido que daba, soltaba fuego, y cuando soltaba fuego, como que lo sacaba uno, lo sacaba otro, y él se abría paso, y él bajaba, y él me sacaba de ahí. Me sacaba y nadie me podía tocar. Me sacaba y me sacaba, me sacaba, me sacaba. Y eso era como yo no sé si fue a las 3 de la mañana, pero fue entre 12 y 3 de la mañana más o menos, que yo me quedé y a esa hora tuve esa experiencia sobrenatural. Sé que estaba peleando por mi vida y el Señor mismo peleaba. Entonces en eso yo vi que Él me sacaba del hospital, que el león caminaba delante mío y me decía, has salido, sales de este lugar, me decía así. Y yo me veía caminando con él, me decía, y vas a salir bien, no te va a afectar nada, no te va a dañar nada. Y luego yo regreso. Luego para el día siguiente, ¿no? La enfermera lógicamente viene como a ver, a cambiar y a chequear y todo y a pasar su reporte. Al día siguiente ya los médicos me vienen a ver y me dice, has respondido, o sea, tu cuerpo respondió excelentemente. Entonces dijeron, vamos a reducir los antibióticos, porque yo ya no quería tomar pastillas ni estar tanto. Le dijo, vamos a reducir los antibióticos, vamos a ver cómo responde. Y me decían que yo tenía que quedarme 5 días ahí en el hospital. Mínimo, me decían, para que me recuperara. Y el Señor me dijo, no, serán 3 días. 3 días. Porque al tercer día vas a resucitar, me dijo. Al tercer día. Y literal, al tercer día resucité.
Y al tercer día estaban impactados de cómo yo me había recuperado rápidamente. Y luego me encargaron que yo tomara medicina para por si acaso. Y yo dije, y el Señor me dijo, no, ya no vas a tomar medicina. Porque ya los antibióticos hicieron lo que tenían que hacer. Ahora tú vas a empezar un tratamiento natural para sanar tus órganos, para terminar de restaurar tus órganos. Entonces se dan cuenta qué importante es seguir la voz de Dios en todo lo que hagamos, porque así el médico me diga, el Señor me va a decir, obedece al médico lo que te está diciendo. Pero si el Señor me dice, no, ya no es necesario, porque ya tú estás sana, ya estás libre, todo se ha limpiado, porque me dijo, ha obrado el poder de mi sangre limpiando tu sangre. Y tus riñones se van a restaurar, tu hígado se va a restaurar, porque todo había sido afectado, varios órganos habían sido afectados, pero el médico me dijo, para que se recuperen, vas a tener que tener tal alimentación, tal nutrición y todo eso. Y bueno, la cosa es que solamente con tratamiento natural, porque yo ya no quería seguir tomando eso, y lógicamente con una dieta estricta de 3 meses, así me recuperé y se sanaron todos mis órganos, todo fue restaurado totalmente, no sufro de nada, gracias a Dios. Pero ese es mi testimonio, de que ese fue así como yo experimenté el poder de la resurrección y la vida. ¿Cómo fue que vencí? Una vez más en Cristo Jesús vencí la muerte, porque el Señor me enseñó lo que era. Dice, así te quieran matar, no te van a poder matar porque el poder que resucitó a Cristo de los muertos actúa en ti y ese poder es el que te saca. Así me decía, te saca de ese lugar, del mismo Seol, porque es ahí donde te llevan a querer matarte cuando te hacen trabajos de brujería y de satanismo y no sé qué tanta cosa que te hacen de muerte. Entonces hay que saber lógicamente desligarse de todo eso. Después de ahí ya fue de otra manera los ataques hasta que Dios me libró de todo eso y me ayudó a vencer. Ahí fue toda esa época en donde Dios me estuvo entrenando para aprender a vencer el espíritu de muerte, aprender a vencer lógicamente a todo lo que es cómo ser liberado del Seol, cómo liberarse de esos altares y todo eso, y eso ya lo vamos a ver próximamente cuando veamos el tema de derribando altares generacionales sobre todo. Pero es sumamente importante que nosotros terminemos de sanar, que nosotros perdonemos totalmente, porque a veces sí, yo deseo perdonar, claro que sí, pero necesito soltar el dolor, necesito soltar el resentimiento, necesito soltar la amargura. Entonces todo eso es un proceso. Entonces, ¿eso qué va a hacer? Que el enemigo venga a querer hacerte daño. Entonces no podemos tener eso, pero necesitamos tener una experiencia real con él. Entonces muchas veces por eso yo he visto al Señor Jesús viniendo como león y a veces Él ha venido así en túnica blanca, con su túnica blanca, lo he visto. O a veces lo he visto sin caballo, lógicamente con su espada em, y, y con esa túnica roja cuando viene ya así a hacer justicia, juicio también. Entonces, esa es la evidencia. Y de que la gente vea que tú testificas de que Cristo está vivo porque ve a Cristo en ti. Eso es sumamente importante también. Entonces, eso es la evidencia de que Cristo realmente resucitó. Eso es lo que tú le tienes que testificar aún a la gente que no conoce, la gente de otras religiones, que conozcan realmente a Jesús, porque muchos hablan de Jesús en el islamismo, hablan de Jesús en la nueva era, en el hinduismo, en todos lados hablan de Jesús. La Iglesia Católica habla de Jesús, pero no conocen al Cristo vivo. Por eso nosotros no lo tenemos muerto, nosotros lo tenemos vivo en el corazón. Por eso nosotros no ponemos imágenes, por eso nosotros no ponemos a un Cristo clavado ahí, porque ya Cristo no está ahí, ni siquiera está en la tumba. Ahí no está, Cristo está vivo. Cristo está reinando a la diestra del Padre y Cristo habita y vive en nuestros corazones. Y es por eso que vas a poder hacer eso. Entonces, por eso es importante la resurrección de Cristo para la humanidad, porque nos redime del pecado. Sin resurrección no hay redención. Miren. Y acuérdense porque cómo fue lo que vimos de los sacrificios. Sin expiación, ¿no?, de los pecados, no se podía redimir si no había un sacrificio, un derramamiento de sangre en el altar.
y ya Cristo es nuestro Cordero de expiación, el Cordero que nos reconcilió, el Cordero que nos trae la redención. Entonces, por eso, sin resurrección no hay redención. Por eso es sumamente importante. Entonces, en la cruz Jesús pagó y la resurrección fue válida. También vamos a ver que la resurrección de Cristo nos justifica. Sin resurrección no hay justificación. Entonces, se dan cuenta, el poder de la resurrección es justamente por eso. No solamente porque me va a dar vida, es porque me da salvación. En la resurrección tengo redención de pecados. En la resurrección soy justificada, porque la justificación significa que somos presentados ante el Padre como si nunca hubiésemos pecado, porque hemos sido redimidos, comprados con la sangre de Cristo. Y ahí está la conexión también con el poder de la sangre. También la resurrección es importante porque nos devuelve la unión y comunión con Él, nos reconcilia. Así que sin resurrección no hay reconciliación con el Padre. Somos devueltos por esa comunión que tenía el hombre con Cristo. Y no solo eso, sino que nos da el nombre y el derecho de ser llamados hijos de Dios por el espíritu de adopción, Abba Padre. Amén. Entonces, también nos da un cuerpo físico con vida de resurrección. El poder de la resurrección de Jesús nos concede sanidad total. Esto significa que no tenemos que aceptar la enfermedad en nuestras vidas. Entonces, la enfermedad es como que te conduce hacia la muerte, porque hay enfermedades crónicas, hay enfermedades de muerte, pero eso no debería ser así. Si ya la resurrección opera en ti, entonces por eso puedes ser libre de la enfermedad. También nos garantiza la resurrección, a mí me garantiza también mi resurrección. Entonces nos garantiza nuestra propia resurrección. La muerte física no es dejar de existir, sino pasar a otro nivel de existencia. Aunque nuestro cuerpo sea mortal, nuestra alma y espíritu son inmortales. Esa es la diferencia. El cuerpo físico es mortal, pero el alma y el espíritu son inmortales. Por eso que cuando morimos lo que sigue viviendo es el espíritu. Por eso que nosotros nunca morimos realmente. Por eso dice, aunque hayas muerto, vas a tener vida. Aunque estés muerto, porque lo único que va a morir es tu cuerpo físico. Pero tu alma y tu espíritu van a vivir eternamente. Por eso depende de ti dónde quieres vivir eternamente. Eso también es una pregunta para todos. Vamos a ver también que la resurrección vindicó a Jesús, le dio la victoria frente a sus enemigos. Fue la evidencia de la derrota del enemigo. Jesús fue muerto acusado por el hombre, porque fue a un juicio lo acusaron. Pero al resucitar fue vindicado por Dios. Esto significa que Jesús anduvo en obediencia y como tal se le devolvió lo que le pertenecía. También la resurrección garantiza el poder de Cristo para salvarnos en toda situación. Es lo que hace posible la salvación y a Él le fue entregada, dice, toda potestad en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y eso Él lo ha transferido a la iglesia. También, número 8, nuestra fe y predicación dice la palabra que serían vanas. O sea, en vano creeríamos en Cristo si Cristo no hubiera resucitado. Lo dice 1 Corintios 15, 14. Entonces, ¿en quién creemos? Si estamos creyendo en Cristo, es porque yo creo que Cristo ha resucitado. Yo he creído que Cristo ha resucitado, que el Cristo en el que yo creo, el que es mi Señor y Salvador, está vivo, está resucitado. Murió pero resucitó. Y venció a la muerte. Así que sin resurrección, el mensaje de la cruz estaría incompleto. Por eso que nosotros tenemos que predicar la resurrección y tenemos que demostrar a la gente el poder de la resurrección y la vida. También la resurrección de Jesús destronó a Satanás, como lo dice Colosenses 2, 13, 14, que dice que despojó ahí a todos los tronos, las potestades y todo, y los avergonzó y les quitó todo poder. Ahí en Colosenses 2, 13, 14. Y número 10 es que por medio de la resurrección nos concede la eternidad en la presencia de Dios.
La resurrección nos va a conceder estar eternamente en la presencia de Dios. Nos garantiza que viviremos eternamente en su presencia. Entonces, no es lo mismo estar acá, que yo pueda experimentar la presencia de Dios, que yo ya esté en la presencia de Dios eternamente. Es cuando ya, lógicamente, como dice, pasamos a mejor vida. O sea, hay una diferencia realmente de muchos líderes religiosos que han estado que han creado, inventado las sectas, las religiones. Nadie se compara con Jesús. Jesús es Dios, Jesús es único. Jesús es el único Dios, el único Rey de Reyes, el único Señor de Señores. Así que nadie se puede comparar con Él. Y no podemos obviar el poder que Él desató a partir de que Él cumplió ir a la cruz a morir por nosotros, para que en Él, dice, en mi muerte tú tengas vida, en su muerte. Y eso es por medio de la resurrección. Amén. Entonces vamos a terminar declarando justamente lo que la Biblia dice de la resurrección y la vida. Juan 11, 25, 26, Jesús se declara a sí mismo que Él es la resurrección y la vida. Y eso es algo que ningún líder religioso lo ha dicho. Todos han dicho que busquen la vida, que la vida es algo temporal, que tú vuelves a ser materia o que tú te vas a vivir a no sé qué cielo, que tienes que subir 9 niveles. Y dicen un montón de cosas, y como que bueno, puedes regresar, pero reencarnado. No regresas de otra manera, pero no. Jesús mismo, Él dijo, yo soy la resurrección y la vida. Así que en Él todo resucita. En Él todo tiene vida. No hay otra cosa. Por eso, si vemos un cristiano que está con problemas de muerte espiritual, literalmente necesita liberación, necesita arrepentimiento, porque posiblemente ha abierto algo, o posiblemente hay una asignación de muerte también. Entonces tenemos que aprender a orar y a discernir de qué manera podemos ser libres de la muerte. Amén. 1 Corintios 15, el 21 al 22 dice, porque ya que la muerte vino por un hombre, también la resurrección de los muertos viene por un hombre, porque así como en Adán todos mueren, ¿qué dice? También en Cristo todos serán vivificados. Así que en Cristo tenemos vida y vida en abundancia, que es mucho mejor. Romanos 6:9 dice, porque sabemos que, puesto que Cristo resucitó de entre los muertos, no puede volver a morir. La muerte ya no tiene dominio sobre él. Por eso él venció la muerte en la cruz y por eso es que le declaramos a la muerte. En el versículo 55 dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte, dice, es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Entonces, la muerte tiene un aguijón que viene a matar, ¿no? Y el sepulcro, dice también, no tiene victoria. Entonces, la muerte no tiene victoria, el sepulcro no tuvo victoria, pues no pudo vencerle a Jesús. Ya Cristo te venció hace más de 2000 años, así que simplemente no tienes poder ni autoridad en mi vida. No tienes. Así que por eso, ahí tú donde puedes entrar a hacer guerra espiritual, por medio justamente de declarar esto de la resurrección y de que ya no hay poder de la muerte, porque ya Cristo entró, dice, no tiene dominio en él. Así que si Cristo está en mí, y yo estoy alineada con Cristo, lógicamente, no tengo ni un derecho legal porque el enemigo me está reclamando a muerte, y puedo tomar autoridad y romper toda asignación demoníaca de muerte que estén enviando contra mí, o aún si están haciendo altares de muerte yo tuve que hacer. Yo tenía que hacer eso, estar constantemente. O sea, por eso ustedes no saben cuánto Dios me llevó a levantar altares. Entendí lo que es guerra de altares, literal, para poder vivir todo eso. El espíritu que levantó Cristo de los muertos es el que mora en nosotros.
El Espíritu Santo. Fue el mismo poder que descendió de lo alto para levantarlo al Señor Jesús de la muerte. Fue el mismo poder. Es el mismo poder que debe estar fluyendo en ti. Si tú ya tienes no solamente a Cristo en tu corazón, sino el poder del Espíritu Santo que va a desatar ese poder de resurrección, ese poder de la vida misma a través de Cristo Jesús. Entonces dice, ese es el que mora en vosotros. Así que si tú conoces eso, si esto se te hace a ti real, tú puedes vencer todo. Le digo que esta es una de las claves de victoria que más he podido experimentar en mi vida. Filipenses 3 del 10 y el 11. A fin de conocerle, dice, y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, siendo hecho semejante a su muerte, si en alguna manera, dice, pueda que resucite de entre los muertos. Hechos 24:15, teniendo la misma esperanza en Dios, que éstos también abrigan de que ciertamente habrá una resurrección, tanto de los justos como de los impíos. Todos vamos a resucitar, todos moriremos, pero todos resucitaremos también. Y Mateo 25, 31-32 dice, pero cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con él, entonces se sentará en el trono de su gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y separarán a unos de otros como el pastor separa las ovejas de los cabritos. La resurrección de los muertos es una de las bases de la doctrina cristiana. Es lo que nos marca la diferencia con todas las religiones y tipos de fe en el mundo. Solo nosotros, los cristianos, creemos en la resurrección de los muertos y creemos que Cristo resucitó de entre los muertos y que Cristo vive. Que nosotros creemos en el Cristo resucitado, en el Cristo de la gloria, y eso es lo que a nosotros hace que lo recibamos y que el mismo poder que levantó a Cristo a los muertos opere en nosotros y que por medio de ese poder vamos a poder hacer también mayores cosas que el Señor hizo. Por eso es sumamente importante que entiendas y que se te revele el poder de la resurrección y la vida. No quiero tocar más profundamente la parte de lo que es la vida hasta que hablemos también, vamos a hablar más adelante del poder de la semilla, vamos a hablar más adelante del poder de la palabra. Entonces ahí vamos a hablar de distintos aspectos de lo que es la parte del poder de la vida, de distintas maneras. Amén. Porque sabemos que la palabra es el agua de vida, es el pan de vida. Entonces eso vamos a hablar más adelante. Pero hasta aquí yo quiero llegar con esto, porque quiero enfocar en esto. Que si nosotros, no solamente tengo que creer en que algún día vamos a resucitar, ¿no? En que algún día todos los muertos van a resucitar, porque es algo que necesitas creerlo, porque es parte de la doctrina cristiana. Es lo que te marca la diferencia con todas las demás religiones del mundo o cualquier tipo de fe. Hablamos algo totalmente diferente. Porque aunque algunos, como los de la Iglesia Católica, ellos hablen de Jesús y declaren de que creen en la resurrección de los muertos, no creen que Cristo está vivo y que Cristo ha resucitado. Ellos dicen, sí, resucitó, pero ya, se fue allá. Pero no creen que Él está vivo, que Él está vivo. No se les ha revelado a ellos el Cristo viviente, porque todavía lo tienen crucificado, todavía están en un crucifijo. A ese crucifijo están que lo levantan hasta en procesión y lo único que hay es muerte. Es una muerte espiritual en la religión, en las religiones. Entonces, Cristo no es religión. Cristo es una relación entre nosotros y Él, donde nos reconcilia con el Padre. Porque ya hemos visto qué importante es el poder de la resurrección. Qué importante. Sin resurrección, ya saben cuántas cosas no hay. No hay salvación, no hay redención, no hay salvación, no hay justificación. No podemos recibir nada, no podemos recibir la vida misma si no resucitamos. No podemos recibir nada. Entonces tienes que creer justamente en eso y se te tiene que hacer real el poder de la resurrección y la vida. Y tienes que practicarlo, y tienes que declararlo, y tienes que creerlo. Muchas veces, justamente, el poder de la resurrección
Y la vida viene por medio de una palabra de vida, por ejemplo. La gente empieza a tener vida. Ahí la gente empieza a resucitar. Los sueños empiezan a resucitar, por ejemplo. Pero eso se tiene que hacer real primero en ti. Primero yo tengo que resucitar. Primero mis sueños tienen que resucitar. Tienen que resucitar las promesas de Dios. Tengo que resucitar yo primero para estar sentada en lugares celestiales gobernando junto con Cristo Jesús. Y ya ahí se va a desatar otro poder, que es el poder de la ascensión. Eso lo veremos más adelante. Pero al menos se me tiene que revelar el poder de la resurrección y la vida. Porque sin eso, entonces no se me ha revelado Cristo. Porque Él mismo dice, yo soy la resurrección y la vida. Así que si Él vive en mí, entonces ese poder va a operar a través de mí. A través de mi vida y voy a tener testimonios por el cual voy a poder ayudar a otras personas también. Amén. Que cuando yo ore, aún sin tocarlos, como les digo, aún sin imponer manos, solamente ordenando y solamente hablando, o quizás solamente abrazando como Pablo. Pablo solamente lo abrazó y dijo, tranquilos que Él está vivo, porque el poder de la resurrección y la vida estaba en Él. El Cristo vino y le infundió aliento de vida. Eso es lo que necesitamos entender. Cuando el Señor le mostró a Ezequiel el valle de los huesos secos, le dijo, ¿tú crees que esos huesos puedan volver a vivir? Bueno, Ezequiel 37 también se te va a hacer vivo. Se te va a hacer vivo Ezequiel 37. Y es algo que sobre todo la mayoría de profetas que somos llamados a interceder por naciones o por el pueblo mismo, el pueblo en el que estamos, nuestra nación, Dios nos va a llevar muchas veces ahí al valle de los huesos secos. A veces te va a llevar a un valle de sombra y de muerte para que tú mismo experimentes la muerte, pero a veces te va a llevar solamente a un valle de los huesos secos para que tú solamente profetices. Pero tienes que creer, por eso le dice, ¿crees que yo le puedo dar vida a esos huesos? ¿Crees que yo puedo traerlos a la vida? Entonces, tienes que creerlo. Entonces, les voy a decir que muchas veces la plataforma de un profeta no comienza en un púlpito, no comienza ni siquiera en las calles. A veces el ministerio de un profeta comienza en un cementerio, como fue el caso de Ezequiel. Así que lo llevaron al valle de los huesos secos. Eso era un cementerio. A profetizar solamente le dio autoridad a su boca, pero por medio de la fe, por medio de la fe. Por eso, para que el poder de la resurrección y la vida se me revelara a mí, se me tenía que revelar primero la fe. La fe en lo que yo estoy leyendo, en lo que yo estoy viviendo. Yo tengo que vivir la palabra y lo tengo que creer en mi corazón y recibirlo. Y eso empezar a practicarlo. Y eso fue lo que el Señor me empezó a hacer. Ya, ahí me decía, comanda, declara vida, haz eso y ora. Y así fue como empecé a experimentar el poder de la resurrección en la vida. Y muchas veces me ha tocado profetizar sobre lo que está muerto. En un lugar, en una nación, en una persona. He tenido que profetizar. A veces, por eso les digo, a veces el poder de la resurrección va a entrar por medio de una palabra profética o por medio de una profecía que va a empezar a dar vida. Y Dios te va a dar la autoridad. Cuando Dios te da la autoridad, tú solamente tienes que comandar, solamente tienes que ordenar, nada más, porque ya Dios me dio la autoridad. Porque Dios a la iglesia le ha dado la autoridad que Él ha recibido en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Se lo da a la iglesia. ¿Quién es la iglesia? Nosotros, los creyentes. Y eso te va a llevar a nuevos niveles de mayor crecimiento espiritual. Amén. Entonces, hasta ahí, mis queridos hermanos, les quería justo completar con esto de Ezequiel, que no quería olvidarme de esto, porque ahí también esa es una forma en la que tú vas a practicar el poder de la resurrección en la vida. Te va a tocar de repente, no sé, practicarlo de esa manera, con alguien, no, quizás no que está muerto en una cama, sino que está muerto en un cementerio. Uno nunca sabe, uno nunca sabe a dónde el Señor te va a llevar. Amén. Pero bueno,
Hasta ahí entonces es esta enseñanza del poder de la resurrección de la vida y espero que sea de mucha edificación para todos ustedes y que lo puedan compartir con otros, porque como ven, todo lo que les he enseñado está en la Biblia, está en base a la palabra de Dios. Amén. Entonces, que Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Esta clase no solamente es importante para conocer el poder de la resurrección de la vida, sino sobre todo para cimentar la doctrina de la resurrección de los muertos, que se basa en la resurrección de Cristo Jesús. Amén, nuestro Señor, que está vivo. Que Dios les bendiga y le damos gracias al Señor, gloria a Dios, y oro para que el Cristo se te revele, el Cristo vivo, el Cristo resucitado, el Cristo de la gloria, para que tengas encuentros, aún en sueños, en visiones, o aún en el camino, como a los discípulos en Emaús, que se te revele también. Amén, en el nombre de Jesús. Gracias a Dios, gracias al Señor Jesús y gracias Espíritu Santo. Gracias por ayudarnos en esto. Que Dios les bendiga y nos encontramos en el próximo video. Bendiciones para todos. Chao, chao.